El abogado Osvaldo Hurtado Larrea fue presidente entre 1981 hasta 1984. Asumió el poder luego de la muerte del abogado Jaime Roldós de Aguilera, con quien había llegado a la vicepresidencia en 1979. Antes de llegar a Carondelet, Hurtado participó en el proceso que permitió el regreso a la democracia y que devino en las elecciones de 1978. Fue una de las mentes brillantes que articularon este proceso, escribió así el abogado Miguel Molina Díaz, en una columna publicada en el diario Primicias. Miguel Molina Díaz, en una columna de Primicias. Llamó criptodictador al presidente Daniel Noboa el pasado 27 de julio del 2026. El pasado 27 de julio del 2026, en una entrevista con Teleamazonas, el exmandatario fue consultado sobre una situación política aquí en el Ecuador y criticó duramente a Daniel Noboa, notándose muy preocupado sobre el futuro democrático del país. Hurtado dijo en su momento que Noboa había sido elegido para hacer todo lo contrario de lo que alguna vez hizo Rafael Correa, pero que, según él, estaría reproduciendo las mismas prácticas. Abuso de poder, violación de la Constitución, concentración del poder en el presidente de la República y la eliminación de todos los órganos del Estado y que estarían ya bajo su mando. Luego de esto planteó una pregunta: ¿y cómo se llama a un presidente que no respeta la división del poder, la independencia de la justicia, las elecciones libres y libertades públicas? Su respuesta, contundente, se le llama dictador. Sin embargo, en la entrevista, Hurtado dijo que él llamaría a Noboa a un criptodictador, un término que definió como un dictador encubierto o autócrata en camino a convertirse en dictador. Lo calificó así, además, como el segundo Correa. Sus declaraciones provocaron revuelo, una rápida respuesta del oficialismo, especialmente del asambleísta de ADN, Acción Democrática Nacional, Andrés Guzmán, dijo que tras escuchar estas palabras quedó sorprendido de que hubiera lanzado sin prueba alguna acusaciones y descalificaciones tan graves. Adrián Castro además fue más allá y escribió que Hurtado nunca fue elegido por el pueblo y que llegó a ser presidente por un lamentable accidente aéreo. En referencia a la muerte de Jaime Roldós, la afirmación de Castro fue cuestionada, por ejemplo, por el politólogo Arturo Moscoso, quien le dijo que Hurtado sí fue elegido por el pueblo como vicepresidente y que asumió la presidencia como manda la Constitución y no por un accidente. Esto es verdad. Finalmente, el presidente Noboa respondió a las declaraciones de Hurtado en una entrevista con Radio Quito, negando que su gobierno había atentado contra la democracia y sin mencionarlo directamente dijo: y en 3 meses saldrán con nuevo cuento. Sacan de nuevo al cadáver que está sumergido en formol y lo ponen en el noticiero a insultarme por completo, dijo Noboa. Sus inicios en la política ecuatoriana, Osvaldo Hurtado es un demócrata cristiano, así lo dice César Luis Bartelotti, analista político. La democracia cristiana surgió en Ecuador en 1964 a partir de la participación de los católicos en la política. Entre sus fundadores estuvieron Julio César Trujillo, abogado e intelectual, quien presidió el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio en 2018, Carlos Solines, Osvaldo Hurtado, entre otros. Lo que hacen es tratar de meter los valores de la religión en el ejercicio de la política, la solidaridad, la no discriminación y el desarrollo compartido, lo dice Bartelotti. Esto hizo que la organización fuera vista por la gente como una opción de izquierda o de centro izquierda. Bartelotti dice que en la década de los 60, el velasquismo, movimiento político, se formó alrededor de José María Velasco Ibarra, uno de los personajes mucho más influyentes de la historia política en el país y 5 veces presidente. Era la principal fuerza política en aquel entonces. También
Habían conservadores, liberales y socialcristianos, a quienes describe como bien de derecha. En ese contexto, la democracia cristiana era un proyecto político impulsado por académicos y estudiantes que se presentaron como una alternativa a la política de entonces, pero más como un movimiento social de intelectuales, así lo señala el analista. Hurtado es el compilador intelectual de una serie de pensadores de este país, así lo dice Bartolotti, mientras se hacía un nombre en la política como el político intelectual. En el Ecuador se consolidaba una dictadura. En 1960, Velasco Ibarra había sido elegido presidente por cuarta ocasión. 3 años más tarde, en 1963, las Fuerzas Armadas lo derrocan y forman una junta militar. El país queda bajo un gobierno militar hasta 1966, cuando se convoca a una asamblea constituyente para reorganizar al país y preparar el retorno al gobierno civil. En 1968, Velasco Ibarra vuelve a ganar las elecciones presidenciales y 2 años más tarde, en 1970, disuelve el Congreso y se declara dictador. En 1972, los militares tomaron el poder mediante un golpe de Estado y nombraron como presidente al general Guillermo Rodríguez Lara. En este entonces, en 1976, Rodríguez Lara fue reemplazado por un Consejo Supremo de Gobierno integrado por comandantes de las Fuerzas Armadas entre 1976 a 1978. La dictadura militar empezó un proceso para devolver el poder a los civiles. Se crearon comisiones para redactar una nueva constitución y nuevas leyes electorales. Hurtado integró una de estas comisiones. Hurtado colaboró en la transición democrática. Él estaba preparado para eso, así lo dice Bartolotti. El analista dice además que no colaboró como miembro de la dictadura, sino más bien que redactó las reglas electorales sobre cómo pasar a la democracia del voto. Mientras eso ocurría, Hurtado fue cercano a Saad Bucaram. Entonces Bucaram era el precandidato favorito presidencial en aquel entonces de la Concentración de Fuerzas Populares CFP. Era el precandidato presidencial de esta Concentración de Fuerzas Populares CFP para las elecciones que marcarían el retorno a la democracia en 1978. Era considerado uno de los favoritos para ganar. Pero resulta que la dictadura militar cambió las reglas del juego y puso un requisito fundamental: que el candidato presidencial fuera hijo de padres ecuatorianos de nacimiento. Los padres de Bucaram eran inmigrantes libaneses. Osvaldo Hurtado se opuso a este requisito, pero finalmente quedó establecido. Para entonces, Democracia Popular Cristiana se había constituido como el Partido Demócrata Cristiano, y para el retorno a la democracia se había unido al conservadurismo progresista, una corriente que provenía del Partido Conservador Ecuatoriano. De esta alianza nacería Democracia Popular, Unión Demócrata Cristiana. Unión Demócrata Cristiana. Pero la dictadura militar impidió esta inscripción. Saad Bucaram, que no pudo ser candidato, fue reemplazado por el abogado Jaime Roldós Aguilera, su sobrino político, para CFP, y en agradecimiento a Hurtado por oponerse al requisito que lo inhabilitaba, Bucaram le propuso ser candidato a la vicepresidencia. Hurtado aceptó hacer la alianza con Democracia Popular, dice Bartolotti, y el 29 de abril de 1979 el binomio ganó en segunda vuelta, tras vencer a Sixto Durán Ballén. Así terminaría la dictadura militar. Su gobierno y su salida, en este sentido, el mandato de Jaime Roldós Aguilera empezó en 1979, terminando el 24 de mayo de 1981 con un accidente aéreo, entre comillas, o más bien ya
diríamos un asesinato. Ese día, Roldós había participado en una ceremonia militar en el Estadio Olímpico Atahualpa, en Quito, por la conmemoración de la batalla de Pichincha. Luego se subió al avión presidencial para viajar a Macará, en la provincia de Loja, donde tenía previsto asistir a otro acto oficial. Este avión se estrella contra el Cerro Guairapungo, cerca de Celica, en Loja. Murieron las 10 personas que iban a bordo, entre ellas estaba el mandatario, su esposa y algunas personas más de su comitiva. El vicepresidente Osvaldo Hurtado asume el poder inmediatamente. En 1981, los opositores lo ubicaron como comunista o de izquierda. Uno de ellos fue Assad Bucaram, quien años más tarde había sido uno de sus aliados políticos, explica el analista Bartelotti. Vea usted, en una entrevista en Ecoavisa, Hurtado dijo entonces: si se define izquierda entonces como progreso social, como compromiso con los intereses populares, la democracia cristiana es una ideología de izquierda. Así lo dijo abiertamente. Bien, en el funeral de Roldós, Hurtado dijo: señor presidente y querido amigo, invoco la ayuda de Dios y del pueblo ecuatoriano para continuar la transformación social y económica iniciada por usted. Adiós, señor presidente. Luego, como parte de su gobierno, hizo el Plan Nacional de Desarrollo, el documento en el que el mandatario explica qué quiere lograr en este periodo y cómo lo hará, que fue criticado por los congresistas de entonces. Además, anunció medidas de austeridad ante una crisis económica que se acercaba. Hay problemas y precisamente una de estas decisiones se orientan a buscar fórmulas eficaces que permitan efectivamente resolver un problema de déficit. Así dijo entonces. En su gobierno hubo protestas sociales y en 1982 hubo la gran huelga convocada por los sindicatos en rechazo a las medidas de ajuste económico. En el año 1983, el sector empresarial también hizo una paralización nacional mientras continuaban las movilizaciones sindicales y estudiantiles en medio de una crisis económica, según una publicación del diario El Telégrafo. Hurtado también impulsó la securitización de la deuda externa, según el Banco Central. Este fue una medida económica con la que el Estado ecuatoriano asume todas las deudas en dólares que empresas privadas tenían con bancos extranjeros y las convierte en deudas en sucres, la moneda nacional de esa época. En lugar de que las empresas siguieran pagando directamente a sus acreedores en el exterior, pasaron a deberle al Estado en moneda local. A comienzos de los 80, Ecuador enfrentó una fuerte crisis económica. Subieron las tasas de interés internacionales, cayendo el precio del petróleo y el sucre se devalúa. Muchas empresas ya no podían pagar más sus préstamos en dólares y corrían el riesgo de quebrar. En un reportaje de Ecoavisa se señala que Hurtado terminaría su mandato con un 42% de aprobación de su gobierno cuando salió. Entregó la presidencia a Leófredo Cordero, un político de derecha y cuyo gobierno fue descrito posteriormente como autoritario. En 1984 eran rivales encarnizados, así lo dice Bartelotti. Hurtado pasó a ser un líder de la oposición intelectual, dice el analista. Se convierte en la oposición. Hurtado vuelve a la política como presidente de la Asamblea Constituyente en 1997, impulsada por el entonces presidente Fabián Alarcón, tras la caída de Abdalá Bucaram. Recuerdo que fue el asambleísta más votado por Pichincha, dice. Pero ese cargo no duró mucho. Tras pelearse con Alarcón, Hurtado renuncia y se quedó como asambleísta constituyente. Después intentó ser presidente del Ecuador en 2002, pero quedó en penúltimo lugar. Ese año ganó Lucio Gutiérrez. En 2007 se opuso al presidente Rafael Correa
cuando convocó a otra asamblea constituyente para redactar la nueva constitución. Hurtado fue uno de los pocos que advirtió sobre las consecuencias negativas que la visión de Correa para la nueva constitución tendría en la separación de poderes en el Ecuador. Dice así su biografía publicada por la Universidad de Notre Dame en 2011. Desde entonces, según Bartolotti, Osvaldo Hurtado hace análisis y comentarios a través de la Corporación de Estudios para el Desarrollo, Cordes, una institución privada fundada por Hurtado en 1984 por iniciativa de un grupo de académicos y profesionales con experiencia en los sectores público y privado. También es parte del grupo IDEA, un foro internacional que reúne a decenas de ex jefes de Estado. Entre sus miembros están José María Aznar de España, Andrés Pastrana de Colombia y en Ecuador Yamil Mahuad y Guillermo Lasso. Según su página web, observa y analiza los procesos y experiencias democráticas iberoamericanas y reflexiona sobre los medios que permitan la instalación de la democracia y allí donde no existe o su reconstitución donde se ha deteriorado. Información pública. En el año 2026, Osvaldo Hurtado tiene 87 años, nació en el cantón Chambo. Esto queda en la provincia de Chimborazo. Según su propia biografía oficial, él, obtuvo una licenciatura en Ciencias Políticas y Sociales en 1963 y el doctorado en Derecho en 1966, ambos en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la PUCE. Estos títulos no constan en el registro digital de la Secretaría de Educación Superior y Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESID, no están. También fue profesor de Sociología de la Política en la PUCE y en la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos. Antes y después de su paso por la presidencia, Hurtado publicó numerosos libros y artículos sobre política, sociología y economía del Ecuador. Entre sus obras más conocidas están por ahí está El Poder Político, de 1977. Es muy probable que esta obra sea la más conocida y estudia cómo se ha ejercido el poder en el país desde la independencia y el papel de las élites, los partidos y los caudillos. Otra, Dictaduras del siglo XXI, 2017, analiza el surgimiento de nuevos autoritarismos en América Latina, especialmente Venezuela, Nicaragua y Ecuador. Otra, Ecuador entre dos siglos, en el año 2017, un balance político, económico, social y de las ideas que han acompañado al país desde el final del siglo pasado. Lo que sí podemos destacar también que Osvaldo Hurtado no cuenta con ningún proceso penal en su contra, según la función judicial. Tampoco tiene información sobre sus pagos por impuestos a la renta o salida de divisas, según el SRI, Servicio de Rentas Internas. Por esa parte está totalmente limpio.